Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Por estas horas, desde hace algunos días, la situación en Uruguay viene soportando una nueva crisis de carácter público que tiene que ver con el consumo de agua potable, ya que uno de los efectos de la importante sequía que afectó a toda la región, pero también a nuestro país, más una serie de políticas llevadas adelante desde Presidencia de la República y particularmente del ente que administra el agua, la organización, perdón, las obras sanitarias del Estado, conocido como OCE, eh, bueno, ha llevado a que el organismo haya tenido que llevar adelante una serie de procedimientos químicos para que el agua que llega a los hogares tenga un cierto nivel de poder ser consumida, pero se registran importantes niveles del aumento de sodio en las aguas. Esto ha generado, bueno, por supuesto que toda una serie de medidas de carácter de salud pública. El Ministerio de Salud Pública ha salido a, bueno, avisar a la población de la necesidad de la restricción de ese consumo del agua directamente de las canillas, que para equilibrar se debería también, bueno, equilibrarlo con bajar los niveles de sodio en las comidas y un estímulo a que la población no solo pase a tener controles mensuales de su presión arterial, sino que además, bueno, empiece a comprar agua embotellada. Por supuesto que el agua que hoy está saliendo de las canillas que brinda OCE eh, está totalmente prohibida, totalmente desaconsejada para personas que ya tengan patologías de hipertensión. Bueno, todo esto está generando una situación de crisis, primero porque hay importantes sectores de la población uruguaya, sobre todo de bajos ingresos, que no tienen la posibilidad de comprar agua previamente embotellada, porque además, como pasó en la pandemia, los sectores de determinados niveles de ingresos económicos prácticamente han arrasado del comercio el stock de agua potable, también con lo que está generando todo un sistema de especulación en los precios, en la venta y en el suministro del agua embotellada. Además, bueno, de otras cuestiones que pueden parecer a esta altura cómicas, pero que también hace bueno, a cierto nivel de vida a la que estaba acostumbrada la población uruguaya, y es la afectación de la salinidad de las aguas en lo que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de el cabello y las personas que se tienen, y habrá que ver de futuro cómo afecta también el uso de esa agua para la cocción de alimentos. Todo esto vino antecedido de una primera medida que iba a tomar OCE, que era la de enviar agua de alguna manera que no fuera potable para el uso de cisternas y los baños, pero bueno, de alguna manera esto se adelantó a ese pronóstico. Lo cierto es que aquí es la suma de varias cosas. Primero, una política totalmente desde el punto de vista de la gestión que habla de la desidia y sobre todo de los niveles de improvisación. Ustedes saben que además el gobierno anterior del Frente Amplio se había planteado, cuando empezó a medir la posibilidad de una crisis de estas características, la construcción de una represa más conocida por allá por Florida como Casupá, un proyecto que ya estaba prácticamente terminado y que en realidad nunca se llevó adelante y que fue de las tantas obras en las que este gobierno no quiso invertir. Igual, de todas maneras, más allá de los debates políticos y de las facturas políticas que se pasan, estas imprevisiones eh, vienen ya desde la época de, por lo menos, el segundo gobierno frente amplista. En el 2014, el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, luego de un relevamiento que habían realizado unidades militares de lo que hacía al nivel de contaminación de las aguas de los ríos y arroyos del país, había advertido que si no se empezaban a tomar medidas, si no se elaboraba un plan B, en poco tiempo el sistema de red sanitaria de acceso al agua pública sufriría un colapso. Y en aquel momento, bueno, desde las propias filas del entonces gobierno y de las propias autoridades de OCE, además, se decía, se argumentaba que lo planteado por Fernández Huidobro era un extremismo sin mucho fundamento científico, pero bueno, esto es lo que estamos viviendo hoy. Lamentablemente, o quizás no tan lamentablemente, el ministro Fernández Huidobro, ya fallecido,
no ha podido contemplar lo acertado de sus advertencias. Lo cierto es que además a todo esto se agrega que sí le cabe una responsabilidad importante al actual gobierno, en tanto, según han denunciado sistemáticamente los funcionarios de OCE, organizados sindicalmente en la Federación de Funcionarios de OCE, el organismo pierde cerca de un 40% del agua que distribuye, es decir, las fugas de agua que no pueden ser resueltas porque, por un lado, el presupuesto que el gobierno le asignó al organismo no le ha permitido contratar más personal y además ha bajado el presupuesto para las obras, lo cual genera, bueno, estas improvisaciones que con los pocos recursos económicos y algunos problemas de gestión impide que se arribe a una solución. Lo cierto es que además esta presencia de las aguas salinizadas tal vez logre poner en tela de juicio avanzar en la construcción del famoso proyecto Neptuno, la planta que tomaría agua en la zona de Arasatí, perdón, en el Río de la Plata, de la cual ya se sospechaba que podía tener este mismo problema de salinidad. Pero bueno, en realidad estamos en el medio de la crisis. La Intendencia Municipal de Montevideo ha tomado la medida de comprar bidones de aguas embotelladas y repartirlas para los sectores más humildes en las policlínicas municipales, dentro de una serie de baterías de medidas que, bueno, que están llevando. Yo puedo decir como testigo presencial que en las zonas rurales del país, de donde todavía se puede consumir la famosa agua de los pozos, no se está teniendo este problema. Y pongo este ejemplo por algo que los científicos académicos en temas de medio ambiente vienen sosteniendo en Uruguay. La crisis de agua potable que está sufriendo la población uruguaya, particularmente la de la zona metropolitana, no tiene que ver necesariamente únicamente con un problema ambiental, sino con un problema de gestión. En otro orden de cosas, una investigación llevada adelante en Caras y Caretas permitió confirmar que el teniente general retirado Juan Modesto Rebollo, procesado con prisión por el asesinato de las muchachas de Abril, es el presidente además de una fundación, la Fundación Dr. Francisco Fernández Enciso, que es una fundación que opera en el ámbito de sanidad militar, más específicamente en el hospital militar, por lo cual hay un manto de sospecha de por qué una persona que está procesada con prisión por delitos de lesa humanidad mantiene esa responsabilidad de presidente. Una fundación además que en estos momentos está siendo investigada por el Ministerio de Defensa por una serie de maniobras que rozan lo ilícito.